Hoy vamos a resolver ejercicios variados de matemáticas de cuarto de la ESO. Bueno, pues este es el primero. Nos dan la función f de x igual a menos x al cuadrado más 6x menos 1 y hay que hallar el máximo. Bueno, el máximo en una función es un punto en el que la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Por ejemplo, si tenemos una función tal que así, vemos que hay tres máximos. 1, 2, 3. En estos tres puntos la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Ahora centrémonos en nuestra función particular. Vemos que por aquí hay un polinomio de grado 2. Esto ya nos quiere decir que la función se corresponde con una parábola. Pero en concreto es una parábola abierta hacia abajo. Sabemos esto porque el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado es negativo. Entonces, nuestra parábola va a quedar así, es abierta hacia abajo. Ya vemos que en esta parábola solo hay un máximo, este. Y ese máximo coincide con el vértice. Bueno, pues hay una fórmula que nos permite calcular la coordenada x de este vértice. Sería la siguiente. Vx es igual a menos b partido de 2a. Y una vez que calculemos la coordenada x del vértice, o lo que es lo mismo, del máximo de la parábola, pues podemos calcular la y hallando la imagen de la coordenada x, es decir, f de menos b partido de 2a. Pues vamos a ello, empezamos calculando la coordenada x. Esta b se corresponde con el coeficiente que acompaña a la x de grado 1, es decir, 6. Y la a es el coeficiente que acompaña a la x de grado 2, entonces es menos 1. Por tanto, Vx nos da 3. Ahora calculamos Vi. Vale, la coordenada y del vértice va a ser la imagen de 3. Para calcular f de 3 nos vamos a la función y sustituimos las x por un 3. Quedaría menos 3 al cuadrado más 6 por 3 menos 1. Y esto nos da 8. Bueno, pues ya sabemos que las coordenadas del vértice, o lo que es lo mismo, las coordenadas del máximo, son 3, 8. Y por aquí lo vemos en la solución. Además, tenemos la representación gráfica de esa parábola. Vemos que efectivamente es abierta hacia abajo, el vértice coincide con el máximo y sus coordenadas son 3, 8. Pasamos ahora al segundo ejercicio. Aquí tenemos una inecuación de primer grado. Las inecuaciones de primer grado se resuelven igual que las ecuaciones. Lo único que cambia es que si en algún momento tenemos que multiplicar los dos miembros por un número negativo, entonces cambia la orientación de este signo. Pero bueno, por lo demás es como una ecuación de primer grado. Vale, pues vamos a empezar. Lo primero que habrá que hacer será hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Mínimo común múltiplo de 3 y 6 es igual a 6, así que igualamos los denominadores a 6. Para ello hay que multiplicar el numerador y el denominador de esta fracción por 2 y lo mismo con esta fracción. Entonces nos queda 2 por 2, que es 4, por 2x menos 3 partido por 6. Esta fracción no la hemos alterado. Y esta de aquí también hay que multiplicarla por 2. 8 sextos. Vale, ahora ya podemos realizar esta diferencia de fracciones. Dejamos el mismo denominador, 6, y restamos los numeradores. 8x menos 12 menos 3x menos 5. Recordemos que este menos afecta a todo el bloque, por eso lo ponemos entre paréntesis. Y esto es mayor o igual que 8 sextos. Vale, lo siguiente que habrá que hacer será librarse de los denominadores. Para ello vamos a multiplicar ambos miembros de la desigualdad por 6. Como estamos multiplicando ambos miembros por un número positivo, el signo no cambia. Así que simplemente podemos hacer 6 con 6 se va y 6 con 6 se va. 8x menos 12 menos 3x más 5 es mayor o igual que 8. Y seguimos. Pues 5x menos 7 es mayor o igual que 8.
Ahora vamos a sumar ambos miembros 7, entonces nos queda 5x mayor o igual que 15, y por último dividimos ambos miembros entre 5. Eso sería lo mismo que multiplicar ambos miembros por un quinto, pero como los estamos multiplicando por un número positivo, entonces este signo no cambia. Y nos da que x es mayor o igual que 3. Pues listo, esta es la solución de la inecuación. Y por aquí lo vemos en la solución. Por último, llegamos a un ejercicio un poco especial. En este ejercicio nos piden llegar a la fórmula que permite calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono regular. Un polígono regular es una figura que tiene todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. El polígono regular más básico, el más sencillo que podemos encontrar, es el triángulo equilátero. Por aquí lo vemos. Pues antes de llegar a esa fórmula generalizada, la que nos permite calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono regular, vamos a hacer un caso particular. Vamos a calcular esa suma de ángulos, pero en el triángulo equilátero. Bueno, primero, los ángulos interiores van a ser estos de aquí, los que tienen como vértice uno de los vértices del propio polígono. Vemos que les hemos llamado beta, y todos son iguales porque, para que el polígono sea regular, sus ángulos interiores tienen que medir lo mismo. Vale, pues lo que queremos llegar a calcular es precisamente la suma de esos beta. Si nos fijamos, si llegamos a calcular la medida de uno de esos ángulos, podemos multiplicarlo por el número de ángulos interiores que hay y ya tendremos el sumatorio. En este caso hay 3 ángulos interiores. Y bueno, ya vamos adelantando que ese número de ángulos interiores pues está claro que coincide con el número de lados del polígono. Esto va a ser importante para generalizar después. Pero bueno, ahora nos quedamos con esto. Para continuar, vamos a intentar calcular el valor de ese beta. En el triángulo equilátero está claro, es 60 grados. Pero hay que tener en cuenta que lo que queremos hacer al final es generalizar, y con otros polígonos regulares no va a ser tan directo calcular beta. Así que vamos a hacer un proceso un poco más largo. Antes de calcular beta, vamos a comenzar con este ángulo central. Bueno, primero, para tener el ángulo central hay que dividir la figura en triángulos, como se muestra. Entonces, este ángulo alfa es el central. Vale, para calcularlo simplemente hay que dividir 360 entre el número de lados. ¿Por qué? Bueno, vamos a trazar por aquí la circunferencia. La circunferencia son 360 grados y vemos que ha quedado dividida en 3 ángulos iguales. Tenemos 3 ángulos porque este polígono tiene 3 lados. Si tuviéramos, por ejemplo, un cuadrado que tiene 4 lados, entonces habría 4 ángulos centrales. La cuestión es que para calcular la medida de uno de esos ángulos centrales tenemos que dividir 360, que es toda la circunferencia, entre el número de ángulos, que coincide con el número de lados del polígono. Así que para nuestro caso, ese ángulo central será 360 entre 3, es decir, 120. Ahora que tenemos el ángulo central, vamos a centrarnos en uno de estos triángulos. Por ejemplo, este que se está marcando. Vale, ese triángulo tiene un ángulo que coincide con el central, en este caso medía 120 grados, y los otros dos miden la mitad del ángulo interior, es decir, su medida es beta medios. Por otro lado, sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180, y con esto se puede establecer una ecuación. La suma de estos 3 ángulos es 180. Pues beta medios más alfa más beta medios es igual a 180. Beta medios más beta medios es beta. Y alfa dijimos que era 120. Con esto sabemos que beta es igual a 60 grados. Pues hemos conseguido calcular la medida del ángulo interior. Esto de aquí es 60 grados. Para calcular la suma de los ángulos interiores nos vamos a esta expresión que pusimos al principio. Y ya sustituimos el valor de beta por 60.
Entonces, el sumatorio de los ángulos internos del triángulo equilátero es 60 por 3, es decir, 180 grados. Pues ahora que ya sabemos cuáles son los pasos que tenemos que realizar, vamos a generalizar la fórmula. Y para ver que efectivamente nos sirve para cualquier polígono regular, vamos a cambiar de polígono. Por ejemplo, intentemos dibujar un pentágono regular. Bueno, sería algo así. Entonces, primero dividimos esta figura en triángulos. Ahí está. Ahora vamos a marcar el ángulo interior, sería este. Eso es beta. Queremos llegar a calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono regular. Y como dijimos en el caso del triángulo equilátero, lo que podemos hacer es multiplicar uno de sus ángulos interiores, es decir, beta, por el número de lados. En este caso vamos a llamarle al número de lados n. Bueno, ¿y cómo llegamos a calcular el valor de ese beta? Pues primero con el ángulo central. El ángulo central sería este, mide alfa, y para calcularlo dijimos que había que dividir 360 entre el número de lados. 360 era la circunferencia y el número de lados coincide con el número de ángulos centrales que hay. Así que alfa es igual a 360 entre n. Con esto ya podemos tomar uno de estos triángulos, decir que los ángulos que nos faltan miden beta medios y establecer la ecuación. La suma de los ángulos de ese triángulo tiene que ser 180. Así que beta medios más alfa más beta medios es igual a 180. Beta medios más beta medios es beta y alfa es esto de aquí, 360 partido por n. Ahora vamos a despejar beta, porque lo que queríamos hacer era sustituir su valor en esta expresión de aquí. Vale, pues beta es igual a 180 menos 360 partido por n. Podríamos dejarlo así, pero va a ser más fácil simplificar un poco más. Vamos a sacar factor común a 180. Entonces nos queda que beta es igual a 180 por 1 menos 2 partido por n. O lo que es lo mismo, 180 por n menos 2 partido por n. Y ahora sí, vamos a esta expresión y sustituimos beta por esto. El sumatorio de los ángulos interiores del polígono regular va a ser 180 por n menos 2 partido por n. Esta n se va con esta n y nos queda 180 por n menos 2. Pues esta ya es la fórmula generalizada. Y aquí lo vemos en la solución. Este es el caso particular del triángulo equilátero. Y por aquí tenemos ya la fórmula generalizada. Bueno, vemos que nos dio lo mismo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Pero esta n tiene restricciones. En primer lugar, como es un número de lados, tiene que ser un número natural, un entero positivo. Y además, tiene que ser mayor o igual que 3, porque no vamos a tener un polígono regular con menos de 3 lados.